Pues bien, vamos a aprovechar esta sesión en la cual terminábamos el último día de ver la gran importancia que tuvo la gravísima crisis del 98, el desastre del 98, la humillación que España como nación había recibido por su derrota ante Estados Unidos en la crisis del 98, para analizar los elementos, los partidos, las ideologías que se oponen al régimen de la Restauración, al sistema que había creado Cánovas. El hecho de que empecemos a hablar ahora de ella no significa que estas no existan antes o después, ¿vale? Estas fuerzas van a desarrollarse durante todo el periodo. Lo que pasa es que hablamos ahora de ellas porque es a partir precisamente de la crisis del 98 cuando los elementos antisistema, y hablando aquí del sistema de Cánovas, cuando los elementos que no están conformes, que no están a gusto con el sistema diseñado por Cánovas, van a empezar a crecer poco a poco de importancia, aumentándola según entra el siglo XX y según avanza en sus 3 primeras décadas. De esas fuerzas, la primera que vamos a estudiar es la de los republicanos. Los republicanos son la principal oposición política a la Restauración, es la que funciona durante todo el sistema de la Restauración. Los republicanos van a estar en contra del sistema y tienen una constancia en sus resultados que merece la pena considerar, a pesar de estar fuera del sistema y por tanto de verse privados de muchísimo apoyo en el campo. Recordemos que en las zonas rurales el control electoral de los caciques, la corrupción inherente al sistema de la Restauración les dejaba fuera. Con el voto que conseguían las ciudades obtenían siempre una media de entre 7 y 9% de los escaños. ¿Quiénes apoyaban a los republicanos? Bueno, su fuerza consistía en que es una fuerza antisistema, no están de acuerdo en el sistema de la Restauración y carecen del elemento violento que sí tienen socialistas o anarquistas, con lo cual los intelectuales que querían cambios profundos se acababan sumando al bloque republicano. Pero si esta es su fuerza, su principal debilidad consiste en su división. Dentro del republicanismo hay un republicanismo, digamos, de corte izquierdista, que encarna el partido radical del barcelonés Alejandro Lerroux, que tiene una ideología que podríamos calificar como izquierdista y sobre todo, esto es muy importante, anticlerical, culpando a la Iglesia de todos los males de España, que tiene una fuerza muy importante, repito, en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona. Lerroux era el emperador del paralelo, era una figura política importantísima en la Barcelona del cambio de siglo. Y por otro lado, existe un republicanismo más de derechas, más moderado, que sería el de Melquiades Álvarez, ¿vale? Con menor importancia que el anterior. A veces, en contadas ocasiones, podían ponerse de acuerdo, como ocurrió, por ejemplo, cuando formaron la coalición de Unidad Nacional Republicana, o incluso una coalición más importante, que fue la conjunción republicano-socialista, en la cual se unieron a los socialistas, que vamos a analizar más tarde, que junto al PSOE consiguió, en 1909-1910, consiguió la friolera de 37 escaños, que es muchísimo, teniendo en cuenta que son fuerzas que solamente pueden recabar buenos resultados en las ciudades. Lo que pasa es que al final, pues las rencillas internas, las peleas feroces que tenían entre ellos, pues les restaban muchísima fuerza y carecían hasta que el sistema de Cánovas no se descompuso en los años 30, pues ahí en los años 20 y 30 no tuvieron la capacidad necesaria para reafirmar o buscar algún cambio. La siguiente fuerza que vamos a estudiar es la de los socialistas. Los socialistas son la fuerza más... Cuando hablamos de los socialistas nos referimos al socialismo marxista, al socialismo científico, que llega a España empezó a llegar a España en la época del sexenio revolucionario, pero que va a consolidarse a partir de la fundación en 1879 del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ¿vale?, por parte del tipógrafo Pablo Iglesias. En ese momento el PSOE se configura como el partido marxista español. El socialismo científico, el marxismo español, tiene como figura esencial, como figura seminal, original, a Pablo Iglesias, que es el que crea el PSOE, junto a la UGT, el sindicato hermano, ¿vale?, la Unión General de Trabajadores, que creó 9 años después, en 1888. El socialismo, a diferencia
del resto de Europa, en España es secundario. Vamos a ver luego que la principal fuerza obrera, del movimiento obrero en España, es el anarquismo. Entonces, la fuerza de los socialistas es relativa, no es tan fuerte como la de los anarquistas. Lo cual, repito, es una excepción en el resto de Europa. En el resto de Europa, los socialistas marxistas, son los que tienen la mayoría, los anarquistas son una minoría. Aquí no, aquí son los anarquistas la mayoría, los socialistas la minoría. ¿Dónde podemos encontrar socialistas? El socialismo en España es fuerte en las regiones de Asturias, Vizcaya y Madrid, ¿vale? Por ser su punto fuerte es que, como no tienen el terrorismo como una de sus fuentes de propaganda, como si tenían los anarquismos, pues los republicanos que se acercan al movimiento obrero se suelen acercar al socialismo. De hecho, llegaron a estar coligados, como vimos antes, en 1910, cuando consiguieron, de hecho, su primer diputado, el propio Pablo Iglesias. Se convirtió en el primer diputado socialista de la historia de España. Pero ya sabéis, ya hemos comentado antes, que a nivel genérico tienen menos importancia que los anarquistas, de los cuales vamos a hablar a continuación. Los anarquistas son la fuerza, recordemos que en la Primera Internacional se enfrentan a los marxistas, a los socialistas marxistas de Marx, al socialismo científico de Marx, y aquí en España, curiosamente, van a ser la fuerza del movimiento obrero principal, ¿vale? En España el movimiento obrero principal lo encarnan los anarquistas. Los anarquistas tienen muchísima fuerza en España porque están asentados en la principal ciudad industrial de España en esta época, que es Barcelona, y en el campo andaluz. El campo andaluz, que tiene una estructura muy peculiar, en la cual la inmensa mayoría de gente que trabaja en el campo no tiene tierras propias y trabaja como asalariado, es decir, una especie de proletario del campo. En ese aspecto, ahí tiene una fuerte implantación el anarquismo. Entonces, son el movimiento obrero más importante de España. El problema es que tienen una debilidad importante, y es que su apuesta por la violencia y el terrorismo hizo que desde el principio estuviesen muy perseguidos por el sistema, ¿vale? Porque aquí ya no solamente estamos hablando de la persecución a una fuerza rebelde, como podía ser el caso en un primer momento de los movimientos obreros, de una fuerza rebelde o peligrosa para el sistema, sino que ya estamos hablando de delitos graves. Estamos hablando de secuestros, estamos hablando de bombas, de incendios, de sabotajes, con lo cual la policía tiene que multiplicar sus esfuerzos contra los anarquistas, y esto evidentemente pues es un problema para los anarquistas, a pesar de lo cual, repito, en España eran muy importantes. Recordemos que los anarquistas no creen en la democracia, no creen en las elecciones y por tanto no tienen partido político, ¿vale? Por ello, la organización más importante dentro del anarquismo español es un sindicato, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, ¿vale? Y ya os digo que trabajan sobre todo a nivel sindical, sobre todo en las fábricas, y luego creen, ya dije, su importante apuesta por la violencia revolucionaria, que se traducía también en actos terroristas. La siguiente fuerza de oposición al sistema que vamos a ver es la de los nacionalismos periféricos. Concretamente vamos a hablar de los dos primeros, que son el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. En primer lugar hablamos del catalán. El nacionalismo catalán es un nacionalismo de tipo herderiano, es decir, un nacionalismo que tiene su base en un fuerte elemento cultural. ¿Cuál es ese? La lengua catalana. La lengua catalana es un movimiento nacionalista, por tanto, de origen romántico, como nacionalismos europeos como el alemán, el polaco, el húngaro, etc. Eso sí, que llega a España con retraso, llega a Cataluña con retraso. Se ve sobre todo a partir de que a mediados del siglo se empieza a potenciar la cultura en catalán, usando la lengua catalana, que se había perdido un poco en el siglo XVIII su uso como lengua de cultura. Y a mediados del siglo XIX, en plena fiebre posromántica, aunque el romanticismo ya está bastante caduco en Europa, aquí todavía teníamos una digestión tardía del romanticismo, se demuestra en la llamada Renaissance o renacimiento de la cultura catalana, ¿vale? Se empieza a ver convocatorias de juegos florales en catalán y se reclama volver a escribir en catalán. Entonces, recordemos, primer elemento del nacionalismo catalán es la lengua catalana. Recordamos un nacionalismo de tipo herderiano, de tipo cultural. A este elemento habría que añadir, por su importancia en el siglo XIX, un elemento foral, que viene, por cierto, del carlismo. Recordemos que una de las principales zonas de apoyo del carlismo era el interior de Cataluña, en la zona pirenaica catalana. Entonces, ahí hay un elemento de reivindicación romántica de la Edad Media,
de las leyes propias de Cataluña, ¿no? De las leyes antiguas, de las leyes viejas que decían los carlistas. ¿Vale? Era un elemento de diferenciación de Cataluña respecto a otros territorios de España. Entonces hay un elemento ahí nostálgico, también medieval. Recordamos que es un archivo tipo herderiano, entonces recordábamos esto de que tiene que tener una lengua común, una historia común, unas leyes propias, que es lo que vemos aquí en esta reivindicación foral. Recordaréis también que el nacionalismo herderiano pedía también una historia gloriosa, etc. En este caso, pues cuando no hay una historia, pues lo que hace es que la que hay se tergiversa, se exagera o literalmente se inventa. ¿Vale? Literalmente se inventa. Aquí lo que se exageró es, lo que se hizo es apropiarse de la historia del Reino de Aragón como una historia esencialmente catalana. ¿Vale? Es revender toda la historia medieval del Reino de Aragón como una historia propia catalana, ¿vale? Buscando una supuesta independencia catalana, o que evidentemente no existió, pero bueno, que se presenta así, y ya os digo que les sirve a ellos a su fin de justificar un pasado histórico glorioso. Pero el tercer elemento es importantísimo en el nacionalismo catalán, que es la necesidad de tener una fuerza negociadora para obligar al resto de España a adoptar políticas económicas proteccionistas. En el siglo XIX la primera región española en industrializarse fue la catalana. Se especializó en industria textil ligera, que la industria textil, que sí tiene el mérito de que fue la primera región a industrializarse en Cataluña, en España a un nivel importante, pero que tenía problemas de falta de inversión, de tecnologías anticuadas, de tal manera que sus productos eran caros y de baja calidad. La única forma que tenían de competir en el mercado era quedarse con el mercado en exclusiva a través de procedimientos proteccionistas, ¿vale? Es decir, que el gobierno de Madrid cobrase altos aranceles a las mercancías superiores en calidad y más baratas en precio que podían venir de Inglaterra sobre todo, o de Francia o de otros países. Entonces, las leyes en España protegían a la industria catalana y los catalanes querían que eso siguiese siendo así. Querían tener privilegios económicos, se consideraban la locomotora económica del país y querían tener privilegios por ello. Entonces, es la suma de estos tres elementos: el elemento cultural, el más importante, el elemento foral de las leyes viejas y el elemento económico, los que dan forma al catalanismo político, al nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán tuvo mucha importancia en el reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Ya en el siglo XX. ¿Vale? Va a llegar incluso a participar en gobiernos. El partido catalanista, por excelencia, es la Lliga de Catalunya, ¿vale? Es la Lliga de Catalunya. La Lliga de Catalunya es un partido nacionalista conservador, ¿vale? Conservador. Es un partido, al fin y al cabo, es un nacionalismo burgués. Es un nacionalismo de clases medias altas, clases altas, ¿vale? Que son los que están ahora haciendo pujante Cataluña. Y es un nacionalismo que vela por sus intereses, vela por sus filias y lucha contra sus fobias. Entonces, recordemos, es un nacionalismo burgués, un nacionalismo de derechas, ¿vale? Liderado por Francesc Cambó. Las bases ideológicas del nacionalismo catalán, de la Lliga de Cataluña, están en las bases de Manresa, ¿vale? Impulsadas por otro nacionalista catalán muy importante, que es Prat de la Riba, ¿vale? Hay una lista de lo que es el programa oficial, del nacionalismo catalán, en el cual pues, se pide el catalán como lengua obligatoria, para que se use en toda la administración, para que todo se hiciese en catalán, para el control de todos los funcionarios, que todos los funcionarios fuesen catalanes, que la política económica se hiciese en Cataluña, incluso el ejército español, pues los catalanes no tuviesen que servir en él. Esto se está diciendo en un momento en el que hay muchísima preocupación entre las clases medias y bajas por tener que ir a luchar en las guerras coloniales. Entonces, es una reivindicación que hacen, que, bueno, pues como sabéis, pues poco a poco van a ir consiguiendo muchas de estas reivindicaciones a lo largo del siglo XX. Y vamos ahora con el nacimiento del nacionalismo vasco. La verdad es que la historia del nacionalismo vasco es una historia bastante peculiar. El nacionalismo vasco es invento de una persona concreta, que es Sabino Arana Goiri. Sabino Arana Goiri, hijo de carlistas, ultracatólico, una familia ultracatólica, lo que se llaman ultramontanos, es decir, de un catolicismo muy tradicionalista, ferozmente antiliberales, que odiaban toda la modernidad, odiaban la industria. Pues este Sabino Arana vive una temporada en Cataluña y allí ve el nacimiento del nacionalismo catalán.
Entonces, la obsesión de Sabino Arana es decir, anda, pues yo Vizcaya le pasa lo mismo a Cataluña, voy a crear un nacionalismo vasco copiando lo que he aprendido sobre el nacionalismo catalán, ¿vale? Entonces, va a inventarse, literalmente, un nacionalismo de tipo herderiano aplicable al País Vasco, que tampoco el País Vasco, porque en origen es un nacionalismo vizcaíno, ¿vale? Es un nacionalismo vizcaíno. Repito, se lo tienen que inventar, porque no hay la situación de Cataluña, el nacionalismo catalán podía integrarse fácilmente en los postulados que defendían Herder y Fichte, que hemos estudiado en el primer trimestre, pero a la hora de crear una nación vasca atendiendo a los criterios del Volksgeist que definían Herder y Fichte, pues eso no aparece por ninguna parte, ¿vale? Sí había una lengua, sí que es cierto que había una lengua vasca, el euskera, pero ni siquiera llegaba a ser una lengua. En la época, a mediados del 19, el euskera no podía definirse como lengua, no tenía un desarrollo gramatical, no tenía un desarrollo cultural, era básicamente la típica... estaba reducido a unos pocos valles, con unas grandes diferencias entre unos valles y otros, por lo cual apenas cumpliría lo que para un filólogo son los requisitos básicos de una lengua, ¿vale? Ni a nivel de hablantes, ni a nivel de gramática, ni a nivel de desarrollo cultural. Sin embargo, Sabino Arana, como está copiando el nacionalismo catalán, pues tiene que buscar el equivalente. Entonces Sabino Arana va a inventarse que el vasco es la lengua de los vascos, ¿vale? La lengua de los vascos, que el español no, la lengua de los vascos es el vasco, y entonces hay que crear una nación de gente que hable vasco, ¿vale? Gente que hable vasco. El vasco se convierte así en un elemento esencial para el nacionalismo vasco. Un vasco que no hablaban de forma unánime ni muchísimo menos todos los vascos, y que de hecho los que hablaban vasco ni siquiera se entendían muchas veces entre ellos, porque decía que hay una gran diferencia entre unos valles y otros. Así que igual que se inventa esto de hacer que el euskera sea la lengua de los vascos, pues tiene que crearse todos los demás elementos. Tiene que crearse una historia, tiene que crearse unas tradiciones, tiene que crearse una bandera. Todos los elementos de un nacionalismo se los tiene que inventar. En esto de inventar, Sabino Arana, la verdad es que hay que reconocerle su mérito, porque Sabino Arana pensaba que la nación vasca era una especie de ideal. La nación vasca era un ideal, un país de santos católicos, que vivían de campesinos, un país rural. Él al fin y al cabo es un señorito de campo, que ha vivido en un entorno privilegiado y que no soporta que el País Vasco, que la Vizcaya de la época, se estuviese transformando de ser una zona esencialmente rural a una zona urbana, con una industria muy próspera. Ya a finales, a partir de la restauración, el País Vasco se acelera una industrialización muy rápida y muy eficaz, ¿vale? Amparándose en el hierro, en las minas de hierro de Vizcaya. Se empieza a construir una industria siderúrgica pesada, muy, muy importante, que está generando muchísimos beneficios, pero que está cambiando el paisaje de las ciudades. Bilbao crece muchísimo, recibe inmigrantes de toda España, y frente a eso él reacciona. Él cree que la ciudad ensucia, que los inmigrantes ensucian, es ferozmente racista. Si leéis textos de Sabino Arana, como veremos en clase, son textos brutalmente racistas, ¿no? Él considera lo peor posible la invasión de maquetos, como él llama despectivamente a los inmigrantes que venían del resto de España, fundamentalmente de Galicia y Castilla. Entonces él dice que no, que eso es malo, eso hay que cerrarse a ello, y hay que reivindicar una Euskadi, una patria mítica llamada Euskadi, un nombre que se inventó, ¿vale? Euskadi, que sería un territorio en el que viven los santos vascos, que son campesinos, repetimos, porque odia la industria, odia a los obreros, donde se habla una lengua divina que era el vasco, no exagero. Como no se sabe muy bien los orígenes del euskera, pues que esto es porque es la lengua del paraíso, atribuido directamente al euskera, es una lengua de Dios, ¿vale? A la que también se inventó el nombre de euskera, ¿vale? Todas estas cosas, yo digo, se las inventa. Esto había existido, pero los castellanos malvados lo habían destruido a lo largo de la Edad Media, y estaban llenando la santa tierra vasca de pecado y vicio, ¿vale? El moralismo de Sabino Arana es muy importante en sus escritos. Critica la forma de vestir de la gente, critica la forma de bailar, ¿vale? Por ejemplo, tiene textos graciosísimos donde acusa
acusa a las maquetas, a las mujeres que no son vascas, de poco menos que de golfas por bailar apretado frente a la castidad del baile vasco, en el cual bailan hombres separados, ¿vale? No esto del baile arrimado, que para era lo peor de lo peor, ¿no? Este elemento lo comento porque es muy llamativo de en qué estaba pensando Sabino Arana cuando crea todo esto. Ya os digo que al principio lo vasco era en realidad lo vizcaíno, ¿vale? No es un nacionalismo vasco, es un nacionalismo vizcaíno, de Vizcaya, de Bilbao, ¿vale? De hecho, cuando funda el PNV, ¿vale? Lo que funda como Vizcay Burubatsa, es decir, Consejo Político de Vizcaya, ¿vale? No del País Vasco, fijaos. Pero este será el embrión de lo que va a ser el futuro PNV, que, como sabéis, existe todavía hoy. De hecho, es la fuerza principal, la fuerza política principal en el País Vasco. Así que Sabino Arana se dispone a crear pues todo lo que necesita para crear una nación donde no había. Hay una lengua que es el vasco, aunque no sea así. Se crea una historia. Como no hay de dónde cogerla, se le inventa directamente. Hablando de supuestas invasiones, de supuestas batallas, con personajes literalmente inventados, ¿vale? Una historia falsa, porque desligar la historia de Vizcaya de la de España técnicamente es imposible, pues se lo tuvo que inventar. Igual que se inventa la bandera, no hay aquí, como no hay un país vasco medieval del que rascar, como si podían apurar las naciones catalanes, que siempre podían coger la bandera de Aragón y vender la historia medieval de los condados catalanes y luego el reino de Aragón. Aquí no, aquí literalmente pues hay que inventarlo todo de nuevo y crearse pues símbolos. Hay que crearse una bandera, que es la icurriña, que se le inventan copiando el diseño de la bandera más famosa de aquella época, que es la Union Jack, la bandera británica. Pues ellos cogen y se inventan la bandera británica, cambiándole los colores por los supuestos colores vascos. Se inventan el himno, tampoco hay un himno glorioso medieval o moderno que tener, pues nada, pues se lo inventan también, creándose pues se inventó una onomástica, se inventó nombres vascos, nombres en el País Vasco. Muchos nombres que hoy utilizan en el País Vasco como nombres vascos son invento literal de Sabino Arana Goiri, ¿vale? Que todo esto pues, por crear una nación de donde no la había. La cuestión es, ¿y cómo todos estos inventos de Sabino Arana llegaron a convertirse en una fuerza política que hoy en día gobierna en el País Vasco? Bueno, pues dentro del nacionalismo vasco tenemos siempre dos tendencias. Hay que tener en cuenta que el nacionalismo vasco va a estar nutrido, por un lado, por carlistas muy quemados por las derrotas del 19, por todas las derrotas que habían tenido el 19, carlistas muy desengañados, muy rencorosos, y por otro lado, por burgueses que quieren copiar a los catalanes su deseo de controlar algo, de poder negociar con el gobierno, de poder chantajear para tener una capacidad negociadora y conseguir medidas proteccionistas para su industria y conseguir ventajas económicas y ventajas fiscales. Entonces, estas dos tendencias van a existir siempre en el nacionalismo vasco. El carlismo, esta antigua herencia carlista, le va a dar una ferocidad inusitada en el odio a lo español, que es curioso que muchísimos de los nacionalistas vascos son de familias carlistas, que cambian el feroz nacionalismo español por feroz nacionalismo vasco, pero todo lo demás es igual, ¿vale? Este gusto por lo tradicional, ya os digo, el ultracatolicismo, etcétera. Y luego van a añadirse una burguesía que quiere ventajas económicas, los autonomistas, los que Sabino Arana llamaba despectivamente fenicios, ¿vale? Encabezados por Ramón de la Sota. Entonces, estas dos corrientes, una partidaria del pacto, una autonomista, partidaria del pacto, de la negociación, de al fin y al cabo conseguir ventajas económicas, va a convivir siempre dentro del nacionalismo vasco con otra facción sabiniana, mucho más radical, de odio a España. ¿Y cuál era la postura de Sabino Arana? Ya os digo que en un principio detestaba a los fenicios, que él consideraba que había que echarlos del partido, pero, poco antes de morir, Sabino Arana cambia de postura, funda la llamada Liga de Vascos Españolistas, después de una estancia en la cárcel, la que había estado por apoyar a Estados Unidos en la guerra contra España. Pues cambia de postura, funda Liga de Vascos Españolistas y apuesta más por, digamos, posturas más moderadas y más autonomistas. Pero esto fue muy poquito antes de su muerte, porque solamente un año después de fundar la Liga de Vascos Españolistas va a morir, y el legado de Sabino Arana lo va a administrar su hermano Luis, que era muchísimo más, ya mirad que era radical. Bueno, pues su hermano Luis es todavía más radical que es, y él va a volver a la actitud xenófoba, racista, bucólica y antiespañola de Sabino Arana. Y bueno, ya os digo, durante todo el siglo XX el nacionalismo vasco va a oscilar entre estas dos corrientes, más antiespañola, más autonomista, más pacto, más violenta,
que de hecho se sustanció en los años 60 con la aparición del movimiento terrorista ETA, y que nos lleva hasta hoy, ¿no? Con esta tendencia que a veces son más independentistas, otras veces más autonomistas, y en esa tesitura está el nacionalismo vasco en la actualidad. En el momento que estamos estudiando está todavía en crecimiento y no empezará a ser verdaderamente importante ya hasta los años 30 en la zona vasca, sobre todo en la zona rural, porque las zonas más urbanas, ahí los socialistas van a ser la fuerza más importante de los años 30.